Los pulmones están cubiertos por una doble capa cerosa llamada pleura, que los mantiene unidos a la parrilla costal. Durante la respiración, la pleura facilita que los pulmones se contraigan y se expandan. El pulmón derecho pesa aproximadamente 600 gramos y el izquierdo pesa 500, siendo más grande el pulmón derecho debido al espacio que ocupa el corazón por su ubicación detrás del pulmón izquierdo. La porción superior del pulmón, llamada ápice, sobrepasa la clavícula y su base descansa sobre el diafragma. El pulmón derecho se encuentra dividido en 3 lóbulos por sus fisuras, mientras que el pulmón izquierdo solo en 2. Los pulmones son el principal órgano de la respiración, en el cual la sangre desoxigenada llega para recibir oxígeno y perder el dióxido de carbono. Su función es mantener la homeostasis en referencia al oxígeno, dióxido de carbono y pH. Los pulmones son 2 órganos situados en el tórax, siendo protegidos por las costillas. Estos se encuentran separados por una zona denominada mediastino, un espacio donde se encuentran el corazón, la tráquea, el esófago y los vasos sanguíneos. La ventilación es la acción por la cual ocurre el intercambio de gases entre los pulmones y el medio externo, llevado a cabo por la inspiración y la expiración. Esto debe ocurrir en un patrón o ritmo, y con una frecuencia constante llamada frecuencia de ventilación. La inspiración ocurre cuando el diafragma se contrae haciendo que entren 500 mililitros de aire, a lo que se le denomina volumen corriente. La expiración ocurre con la relajación del diafragma, donde sale la cantidad de aire que entra en la inspiración. La inspiración forzada está dada por la contracción del diafragma sumando a los esternocleidomastoideos, intercostales externos y escalenos, en la cual entran más de 2000 mililitros de aire, lo que se conoce como volumen de reserva expiratoria. La expiración forzada está dada por los músculos intercostales internos y los músculos abdominales, formando el volumen de reserva expiratoria de aproximadamente 1.1 litros en el hombre y 0.7 litros en la mujer. Entre medio de la inspiración y expiración existe el punto muerto, que es el punto en el que no hay ni entrada ni salida de aire. La capacidad inspiratoria es igual a la inspiración normal más la expiración forzada. La capacidad expiratoria es igual a la expiración normal más la expiración forzada. El volumen residual es el volumen de aire que se queda dentro de los pulmones después de una expiración forzada. El aire no llega a los pulmones sin antes pasar por un proceso de filtración. Cuando el aire entra por la nariz, nosotros tenemos fibrisas que están recubiertas de moco, que es pegajoso para atrapar las partículas, humidifica el aire para no lastimar el alveolo y también lo calienta. Posteriormente, el aire pasa a través de la tráquea, que se divide en 2 bronquios principales, derecho e izquierdo. Dentro de los pulmones, cada bronquio principal se divide en conductos más finos, bronquios secundarios, bronquiolos y conductos alveolares, hasta llegar a unos pequeños sacos llamados alveolos. Las paredes de los alveolos contienen pequeños vasos donde se produce el intercambio gaseoso. En los alveolos se produce el paso de oxígeno a la sangre y el paso del dióxido de carbono desde la sangre al interior de los pulmones. El cambio ocurre por difusión simple, debido a la diferencia de presiones parciales en la sangre alveolar. Esto ocurre en los capilares que rodean a los alveolos, de tal manera que la hemoglobina se desprende de una molécula de dióxido de carbono para unirse al oxígeno y para ser transportado por la sangre a todas las células del cuerpo. La difusión de gases depende del área de la membrana alveolar, de manera que mientras mayor sea el espacio, hay una mayor difusión. Ley de Dalton. La presión del aire es igual a la suma de presiones que da lugar a cada gas que forma la mezcla. La presión del aire son 760 milímetros de mercurio y está compuesto por 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno y 0.03% de CO2. La presión parcial de oxígeno es de 159 milímetros de mercurio. Ley de Henry. La presión de gas en un líquido a temperatura constante es directamente proporcional a su presión en el medio gaseoso. Ley de Boyle. La presión ejercida por una cantidad de gas es inversamente proporcional al volumen de donde se encuentra. La respiración es un proceso automático y rítmico, mantenido constantemente para que pueda modificarse bajo el influjo de la voluntad, pudiendo cambiar tanto la profundidad de la respiración como la frecuencia de la misma. Las neuronas motoras que estimulan los músculos respiratorios están controladas por 2 vías ascendentes, una que controla la respiración voluntaria y otra que controla la respiración involuntaria.
El control rítmico inconsciente de la respiración está influido por retroalimentación sensorial, proveniente de receptores sensibles a la presión del CO2, el pH y la presión del oxígeno de la sangre arterial. La regulación de la respiración se da mediante la modulación de la ventilación pulmonar, lo cual está bajo el control nervioso y químico. Los quimiorreceptores centrales están situados en la superficie ventrolateral del bulbo raquídeo, cerca de la salida de los pares craneales 9 y 10. Son más sensibles a los cambios de presión parcial de CO2 arterial. Los quimiorreceptores periféricos están contenidos en pequeños nódulos asociados con la aorta y las arterias carótidas. A nivel central, la respiración está controlada por diversas zonas del tronco encefálico, que se conocen con el nombre de centros respiratorios y que son los centros bulbares, el centro apnéustico, el centro neumotáxico y los centros superiores. El centro del ritmo del bulbo raquídeo recibe señales de control de sustancias químicas, neuronales, hormonales y controla la velocidad y la profundidad de los movimientos respiratorios del diafragma y otros músculos respiratorios. Los niveles elevados de dióxido de carbono en la sangre son el estimulante para que el centro del ritmo responda con fin de dar señales a los músculos respiratorios para que ejerzan su función. Esto se debe a la acción de los quimiorreceptores encontrados en los cuerpos carotídeos y aórticos. Las neuronas I o inspiratorias son neuronas motoras que estimulan el proceso de la inspiración, mientras que las neuronas E inhiben a las neuronas I. El centro apnéustico se sitúa en la región inferior de la protuberancia. Estimula el grupo respiratorio dorsal o centro inspiratorio bulbar e induce una inspiración prolongada o apneusis. En condiciones normales se encuentra inhibido por el centro neumotáxico. El centro neumotáxico modula los centros respiratorios bulbares, pues la estimulación de las neuronas del neumotáxico desactiva la inspiración, regula el volumen inspiratorio y en consecuencia la frecuencia respiratoria.